Estamos en Washington a propósito del segundo encuentro de emigrados cubanos en Estados Unidos. No existe un mejor lugar en Washington para hacer la presentación de este encuentro que aquí, en el monumento a Abraham Lincoln, ese hombre que logró la independencia también de los esclavos de este país, con un pensamiento de luchador civil por las libertades de todo el mundo. Aquí estamos también comenzando este encuentro de emigrados cubanos bajo el lema en defensa de la soberanía nacional. Este sábado 6 de diciembre tiene lugar aquí un encuentro muy importante, el segundo encuentro de cubanos residentes en Estados Unidos. Y tenemos a Andrés Gómez en los micrófonos de Radio Miami, también para la Nueva Réplica y para Cóndor Cuba, para que nos cuente qué va a pasar en las próximas horas aquí en Washington con la presencia de esta cantidad de hombres y mujeres cubanos que residimos acá. Bueno, tendrá lugar un poquitito más tarde en la mañana el segundo encuentro nacional de cubanos residentes en Estados Unidos. El primero fue año y medio, o 2 años ya, que tuvo lugar en la embajada, en la sede de la sección de intereses de Cuba en Washington. Y mañana se va a realizar otro segundo, que va a ser en el Centro Cultural Casa de Maryland, en Hyattsville, en Maryland, aquí cercano al Distrito Federal. Hay varios paneles, se va a hablar evidentemente del tema del bloqueo, pero también de la famosa lista donde Cuba está incluida como país terrorista. De esto y qué otras cosas se va a hablar en este encuentro. Bueno, se va a hablar de diferentes problemáticas que cada uno de los paneles va a tratar. 2 paneles en la mañana y 3 paneles en la tarde. Se va a hablar, por ejemplo, de toda la situación actual después de la nueva ley migratoria cubana de enero del 2013 y todos los beneficios que eso conlleva, no solamente a nosotros que residimos en el extranjero, pero a los cubanos que residen en el país. Avecindamiento, el proceso de avecindamiento, que es antes se le decía repatriación, que permite que, a no ser que una persona no tenga las calificaciones sociales requeridas, la persona que vive en el extranjero, el cubano que vive en el extranjero, puede regresar a Cuba con todos los derechos. También vamos a tratar toda la problemática de nosotros, residentes en Estados Unidos, y cómo las leyes norteamericanas en relación a Cuba, toda la política de agresión permanente en contra del pueblo cubano mantenida por el gobierno de Estados Unidos, nos afecta a cada uno de nosotros que residimos en este país con respecto a toda una serie de situaciones que confrontamos. También el tema de la lista de terroristas, esta claro, famosa lista. No, claro, la cuestión de la lista, del listado es la política de terrorismo de Estado, mantenida por los Estados Unidos en contra del pueblo cubano, por más de 40 años, que tantas víctimas y problemas ha causado a nuestro pueblo. Y como parte de las leyes de agresión permanente están estas leyes del bloqueo, que conforman el bloqueo. El incluir los Estados Unidos a Cuba en la lista de países terroristas les permite entonces mantener a Cuba el bloqueo, porque una de las exigencias de esta lista es que se tomen una serie de medidas en contra del país que en ella se incluye. Y esto el gobierno de los Estados Unidos lo hace de manera arbitraria, sin tener ningún fundamento, como todo el resto de su política en contra de Cuba. También está la cuestión de los 5. Claro. Esto, que ya no son 5, son 3 los que quedan presos en Estados Unidos. Y no es cuestión de salir fácil, porque Antonio se demorará 5, 6, 7 años en poder regresar a Cuba, después de cumplir toda su condena. A Ramón le metieron 30 años y todavía nos queda 2 o 3 de esos 30. Y Gerardo, que está embarcado con las cadenas perpetuas esas que le inventaron. Y entonces todo esto es parte de un debate continuo y la necesidad inclusive que la planteó el New York Times, que es algo increíble, ¿no? Sí. El New York Times, que hace falta un canje de prisioneros. Un canje que se puede hacer con Alan Gross, ¿verdad? Alan Gross. Bien, hemos conversado con Andrés Gómez, quien es el coordinador nacional de la Brigada Antonio Maceo aquí en Estados Unidos. Estamos en Washington, lugar donde se va a proceder en las próximas horas a este encuentro tan importante de cubanos residentes aquí en Estados Unidos. Un tema que también se va a abordar tiene que ver
con el trabajo de las redes sociales y cómo los residentes aquí en Estados Unidos pueden integrarse mucho más al ciberespacio para combatir justamente estas injusticias que desde hace más de 50 años se tiene sobre el pueblo cubano. Yo soy Carlos Diegues desde Radio Miami y también de la Nueva Réplica y Cóndor Cuba, ahora reportando desde Washington, Estados Unidos.